Santo, santo, santo es Él. Levantemos nuestra alabanza al que en su trono está. Digno es Él, Cordero Santo, 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 santo es Él. Levantemos nuestra alabanza al que en su trono está. Dile nuevamente: tú eres digno, Señor. Digno es Él, Cordero Santo, 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 santo es Él. Levantemos nuestra alabanza al que en su trono está. Dile: tú eres digno, Rey, eres digno, Señor. Digno es Él, Cordero Santo, 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 santo es Él. Levantemos nuestra alabanza al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres santo, todopoderoso Rey. Tú eres aquel que fue, aquel que ganó, aquel que vendrá, Jesús. La creación te canta y damos gloria a Él. Eres digno. Que la iglesia le diga en esta mañana: Jesús, eres santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Aquí está tu creación, Señor. Aquí está tu iglesia, mi Rey. Y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dile al Señor: santo, 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 poderoso, vamos, Dios, quien es y quien vendrá. Tú eres digno, Rey, eres digno, Jesús. La creación te canta. Vamos bien con toda tu voz al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 poderoso.
Buenas noches, Dios me lo bendiga. En esta hermosa noche le damos gracias a Dios por esta oportunidad que los pastores nos han dado y vamos a estar orando y dándole gracias al Señor. Señor Jesús, te doy las gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios fiel, Señor, porque cada día tu bondad, Señor, podemos ver manifestada en nuestras vidas, Señor. Te doy las gracias, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, Señor, hablando por medio de mí, Padre Celestial. Que sea tu palabra, Señor, aleluya, que penetre en nuestros corazones, Padre Celestial. Te doy las gracias, Señor. Gracias por todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar buscando en Ezequiel 22:30. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dice la palabra en Ezequiel que el Señor estaba buscando hombres que se hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Por qué? Porque ya el pecado de Jerusalén había llegado al Señor. Habían cometido tanto pecado que el Señor ya tenía un juicio para ellos. Pero el Señor siempre busca a alguien para que interceda por ese lugar, por lo que sea. Pero la palabra nos enseña que tenemos un enemigo, que es Satanás. No sé cómo usted lo pueda llamar, Satanás, como usted le quiera llamar, pero yo lo llamo Satanás. El enemigo busca cada día destruir nuestras vidas, porque Dios nos ha dado armas para que nosotros podamos luchar contra esas acechanzas del enemigo que vienen a destruirnos. Porque cada día el enemigo está buscando, hermanos, cómo tumbarnos, cómo debilitarnos, pero Dios, como dice su palabra aquí en Ezequiel, Él está buscando a alguien que se pare en la brecha. ¿Qué es una brecha, hermanos? Una brecha es un hueco, una grieta, una abertura. Dice que en la antigüedad, cuando Israel iba a pelear, a combatir, ellos salían. Saben que las ciudades de antes, el vallado eran los muros que tenían ellos, esa era su defensa. Pero cuando ellos salían a combatir, ellos muchas veces, los muros quedaban, no tenían protección. Y muchas veces el enemigo venía y los derribaba. Pero dice en la antigüedad, dice la historia, que cuando el enemigo se iba, venían los soldados y daban una ronda, por decirlo, al lugar, y observaban dónde estaba su debilidad, dónde se había quedado una brecha abierta, dónde había un hueco, y ahí colocaban un soldado para que ese soldado día y noche se permaneciera ahí cuidando ese lugar, para que el enemigo no entrara por ese lugar, porque estaban débiles, porque había una brecha. Y eso era naturalmente, pero espiritualmente el Señor nos está hablando que tú y yo debemos pararnos en la brecha. ¿En cómo, hermanos? Muchas veces decimos, no, yo no sé orar, yo no sé interceder por nadie, yo no sé nada, pero Dios te está haciendo un llamado a ti y a mí en este tiempo, que nosotros somos los elegidos para pararnos, para tapar ese hueco que el Señor nos está hablando que tapemos, que Él está buscando, dice. Él está buscando, y lamentablemente en Ezequiel no lo halló. En Jerusalén no lo halló. ¿Por qué? Porque estaban en sus delitos y pecados, estaban en sus propios deseos, en su propia voluntad. Y eso es una enseñanza para nosotros, hermanos, porque no debemos descuidar, no podemos descuidarnos, no podemos permitir descuidar nuestro vallado. ¿Por qué? Porque al descuidar nuestro vallado, nosotros estamos permitiendo al enemigo que entre. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, pero Dios ya tiene un vallado alrededor de nosotros. Pero somos nosotros que tomamos la decisión de dejar ese vallado, de dejarlo descuidado.
Porque como un soldado, cada día tenemos que estar de pies, firmes, luchando por lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Qué Dios le ha puesto a usted en sus manos? Su familia, su matrimonio, sus hijos, sus vecinos, su comunidad. ¿Qué Dios le ha dicho a usted? ¿Por qué tiene que pararse en esa brecha? ¿A por quién tiene que interceder? Porque pararse en la brecha, hermano, significa tú interceder por otro. ¿A quién Dios está pidiendo por quién Dios está pidiendo que tú intercedas? Porque pararse en la brecha, hermano, conlleva eso. Porque yo meditando en esta palabra y me puse a meditar en la noche y yo decía, Señor, ¿qué es pararse en la brecha? Y cuando el Señor me mostraba que el mejor ejemplo que nosotros podemos tener es Jesús. Porque Él dio su vida por nosotros. Porque Él entregó su vida. Él se dio por nuestros pecados. Si el Señor no se hubiera entregado por nuestros pecados, ¿qué hubiera sucedido en nosotros? Estuviéramos en un abismo. Estuviéramos como en Jerusalén, en nuestros delitos y pecados, haciendo lo que nosotros quisiéramos. Pero Él fue un intercesor, porque Él se dio por nosotros. Él se entregó por nosotros, por amor a nosotros. Él dio su vida. ¿Usted sería capaz, hermanos? Porque pararse en la brecha, significa es ponerse por amor a alguien, a Él. Porque el enemigo, cuando uno se para en la brecha, hermanos, va a venir con todo. Porque cuando el soldado que se para en el hueco, en la debilidad del muro, ese soldado, sí, porque el enemigo va a regresar y el enemigo va a venir con todo. Y cuando el enemigo venga con todo, ¿quién va a recibir los golpes? ¿Quién va a recibir el maltrato? El soldado que está parado ahí. Entonces, él tiene que quedarse parado ahí, aún incluso por su propia vida. Él no puede moverse de ahí, aunque pierda su vida. No estamos dispuestos a interceder por alguien en esa magnitud, hermanos. Porque eso es lo que Dios está pidiendo, que nosotros nos paremos por nuestra nación, por nuestra comunidad, incluso, hermanos, muchos por nuestros matrimonios. Porque muchas veces el enemigo, no te permitimos que el enemigo entre, porque somos nosotros que descuidamos ese vallado que Dios hace en nosotros. Somos nosotros que abrimos ese hueco para que el enemigo entre. Y el enemigo en este tiempo no está durmiendo, el enemigo está buscando a quien destruir. Y nosotros no podemos vivir, hermanos, en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos. Y yo le decía, Señor, ¿qué puedo decir? Porque la palabra me habló a mí para poder yo compartirla con ustedes. Yo decía, Señor, muchas veces me he quitado de la brecha. Y he dejado un hueco en mi familia porque Dios siempre llama a alguien. Dios siempre escoge a alguien. Y muchas veces nosotros, como ese pilar, descuidamos esa brecha. Nos alejamos, decimos, no, Señor, ya me cansé, ya estoy débil, ya no puedo estar de pies. Bueno, y la dejamos en una esquina. Bueno, ya pasó y que se defienda ellos como puedan. Pero no, porque Dios nos escogió a nosotros. Porque Dios está buscando a alguien. No a muchos, a alguien. Y yo sé que en este tiempo hay muchos que están parados en la brecha. Y yo sé que no es fácil, pero cada día el Señor está buscando esas mujeres, esos caballeros, esos sacerdotes de los hogares, que esos hombres se paren en la brecha, esas mujeres se paren en la brecha por su esposo, por su familia, por sus hijos. Y entonces, ¿qué están buscando? ¿Cómo debemos ser? ¿Cuál es la cualidad que debemos tener para poder pararnos en la brecha, hermanos? La obediencia. Porque si somos obedientes al pararnos en la brecha, el enemigo se va a reír de nosotros. El enemigo va a decir, ¿cómo tú te vas a parar y vas a orar por otros si tú estás desobediente y no estás obedeciendo? Esa es la clave. El enemigo, cuando tú eres desobediente, hermano, el enemigo se va a reír de nosotros y se va a burlar de nuestra cara. Y Dios está buscando personas obedientes a su palabra. Muchas veces decimos, pero es difícil cumplir toda la palabra de Dios. No es difícil, hermanos. No es difícil.
Simplemente tenemos que someternos a Dios. Y para poder pararse en la brecha, hermanos, nuestra fe tiene que estar fortalecida en Dios. Si nuestra fe no está fortalecida, vamos a recibir bastantes golpes y no vamos a poder resistirlo hasta el momento que vamos a caer. ¿Por qué? Porque si para poder estar parado, es un soldado, imagínense un soldado, hermanos, en su lugar. Ellos están bien vestidos, con todo su uniforme y con su espada. Y yo me imagino en ese tiempo, hermanos, tenía que pararse ahí, venga lo que venga. Y el enemigo va a venir para destruirnos, hermanos. Por eso que cada día debemos buscar ayunar, hermanos. Porque para mí el ayuno es fortaleza personal de cada uno. La oración. Si nos descuidamos en esas dos cosas, hermanos, nuestra brecha va a quedar abierta cada día. No vamos a poder estar de pies. No vamos a poder luchar contra el enemigo cuando va a venir. Y vamos a descuidar lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. ¿Qué Dios te ha dado a ti? ¿Qué Dios me ha dado a mí? Para que nosotros luchemos, para que nosotros batallamos cada día, para que nosotros nos mantengamos, aún muchas veces sin fuerzas, pero cada día cuando decimos, Señor, ya no tengo fuerzas, el Señor nos da la fuerza, nos da la fortaleza, pero nos mantenemos de pie. Aún en nuestros sueños, aún en nuestras debilidades, pero lo mantenemos ahí de pies, porque tenemos debilidades. Pero dice la palabra, diga débil fuerte soy. Y eso es lo que nos sostiene a nosotros, la palabra de Dios. Hermanos, la intimidad con Dios es otro punto muy importante. Si no tenemos esa intimidad con Dios, si no tenemos esa intimidad, esa relación con Dios, ¿cómo podemos orar por otros? ¿Cómo podemos dar nuestra vida? Entregarnos totalmente en esa oración, esa entrega, en esa búsqueda, de saber que mi hermano necesita mi oración, de saber que hay una familia que necesita esa palabra, ese decir, Dios te bendiga, si puedes, con Dios sí se puede. Eso es lo que Dios está buscando, que podamos compartir la palabra, que esa intimidad que tú tienes con Dios, que tenemos con Dios, la hagamos reflejada en otras personas, que nosotros podemos entregarla a otra persona, que ese gozo, esa gracia que Dios nos da, podemos cada día pararnos en la brecha y decirle, Señor, yo te presento a esta familia, Señor, necesitan de ti, porque eso es lo que Dios es, pararse en la brecha. Le usa el mejor ejemplo, Jesús. Él entregó su vida. Y le vuelvo a preguntar, ¿estaría usted dispuesto a entregar su vida por su hermano? Sabemos que muchos vamos a decir no. Por ese es el nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. Que nos quitemos nosotros y pongamos al Señor. Que nos quitemos nuestras emociones, nuestra voluntad y hagamos la voluntad de Dios. Hermanos, si no tenemos intimidad ni obediencia, muchas personas dicen, tuvimos una enseñanza de damas y preguntaron si podíamos vivir en santidad. Y muchas dijimos no, otros dijeron sí. Y muchas veces pensamos que no se puede vivir en santidad. Sí se puede vivir, decía pastora, sí se puede vivir en santidad. Porque ¿qué significa la santidad? Es caminar en obediencia a la palabra. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar a la vida eterna si no obedecemos la palabra? Es decir, que sí podemos vivir en santidad. Y eso es lo que Dios está buscando. Mujeres en santidad, hombres en santidad, hombres que se paren como sacerdote en su hogar, en sus trabajos, que comiencen a interceder por esas almas, por esos otros hombres que se pierden, que no saben qué hacer, por esas mujeres que se están perdiendo, mujeres que necesitan de Dios. Tenemos que pararnos, incluso a nuestra propia familia, nuestros propios hijos. Tenemos que ser intercesores de esas personas, porque esa es una persona que se para en la brecha, un intercesor. Porque cada día eso es lo que el Señor nos busca. Y yo le decía, para mí no es fácil, hermanos. Para nadie es fácil hablar y decir, Señor, porque Dios primero te habla a ti. Dios te dice, ¿tú estás haciendo esto?
Y yo decía, Señor, perdóname, porque muchas veces me quito de la brecha. Y no, Dios no quiere eso, hermanos. Seamos esas personas que Dios está buscando, que Él nos encuentre, que nos encuentre y que encuentre nuestro vallado fortalecido en Él. Porque no es nosotros, porque nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros no somos nada sin Dios, hermanos. Y tenemos que tener presente siempre eso. Siempre saber que no somos nada. Todos somos cuando tenemos a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece, porque cada día Él fortalece nuestra fe, porque cada día Él nos da ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, ese entendimiento para comprender los tiempos, porque estamos viviendo tiempos malos. Viene un mes bien difícil aquí en Panamá, que son las elecciones. ¿Cuándo estamos parados en la brecha para interceder por nuestra nación? Porque ahí tenemos que parar en la brecha. Pedirle a Dios que sea Él, que ponga y quite. Eso es lo que está Dios buscando en este tiempo. Yo sé que los hay. Yo sé que hay personas que están viendo esto, que son personas paradas en la brecha, personas de ayuno, personas de oración, personas que buscan la presencia de Dios, personas que se dan para otros, porque yo lo he podido ver. Y eso es lo que Dios está buscando. Que no importe lo que estés pasando tú, porque muchas veces estamos pasando procesos difíciles, procesos en nuestra vida, procesos en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, pero cuando le dejamos ese proceso a Dios y nos paramos por otro, usted va a ver cómo Dios va a resolver su problema, cómo Dios va a interceder por usted, porque el mejor intercesor de todo es el Señor, es el Señor. Y yo lo dejo con esto, hermanos, porque es una palabra tan profunda, pero llena de lo que Dios quiere darnos en este tiempo. Que seamos personas, mujeres, hombres intercesores, que demos lo más de nosotros por otras personas. Y espero que haya sido esta enseñanza de bendición para usted, porque para mí Dios habló a mi vida. Y le dejo con esto, le doy gracias a Dios por esta bendición, porque cada día que compartimos su palabra es una bendición. Que el Señor me los bendiga.